el grupo número 4, conformado por Daniel Boloña, Eduardo Pinargote y Edna Vilés, y mi persona, Alexis Jiménez. Vamos a desarrollar el trabajo autónomo número 4. Ya, bueno, yo voy a resolver la pregunta que está planteada, la cual dice: un profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y usted la atrapa. A continuación el profesor le lanza una pelota grande y pesada, usada para gimnasia, cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Y nos piden que en estos casos, caso A, caso B, caso C, ¿cuál va a ser más fácil de atrapar? En el caso A nos plantean que las velocidades son las mismas. Cuando yo digo que las velocidades son las mismas, obtengo que al despejar las fórmulas de energía cinética, la energía cinética de la pelota grande va a ser mucho mayor a la energía cinética de la pelota pequeña. O sea, me va a venir con una mayor energía. Y que la cantidad de movimiento de la pelota grande también va a ser mayor que la cantidad de movimiento de la pelota pequeña. Me va a tomar, o sea, ¿qué significa esto? Recordemos que la energía cinética va a ser una fuerza en función del desplazamiento y que la cantidad de movimiento es una fuerza en función del tiempo. O sea que con la pelota grande va a tomar mucho más movimiento y mucho más tiempo de atraparla. En el caso B me dicen que las cantidades de movimiento son iguales, que por ende yo al despejar tengo que la velocidad de la pelota pequeña va a ser mayor a la velocidad de la pelota grande y que por ende la energía cinética de la pelota grande es 10 veces la energía cinética de la pelota pequeña. Me quiere decir que voy a tener que retroceder 10 veces la cantidad que retrocedí con la pelota pequeña al tratar de atrapar la pelota grande. Pero que las velocidades de la pelota pequeña, como va a ser mayor, no me va a tardar tanto tiempo en agarrar la pelota grande, sino que simplemente voy a tardar un poquito más, pero no es tan diferente el cambio. En cambio, en el caso C, yo tengo que las energías cinéticas aquí son iguales, o sea, me requiero la misma cantidad de tiempo para detener ambas pelotas. Pero tengo que la velocidad de la pelota de béisbol, la velocidad pequeña, va a ser mayor a la velocidad de la pelota grande, la cual es la misma condición. Por ahí estos dos casos van iguales. Pero la diferencia es que aquí la cantidad de movimiento de la pelota pequeña va a ser mayor a la cantidad de movimiento de la pelota grande. Me va a tomar mucho más tiempo en tratar de detener la pelota pequeña. Entonces yo al emprender mis casos, yo veo que el caso B va a ser el más fácil y el caso más difícil va a ser la 3. ¿Por qué? Porque aquí me va a llevar mucho más tiempo y mucho más espacio con las pelotas más pesadas, lo cual va a ser más cansado. En cambio acá no requiero tanta cantidad de movimiento y la velocidad no es tanta y el cambio tampoco es tanto. Entonces la respuesta para ese problema sería, el más fácil sería el caso B, el segundo sería el caso C y el más difícil planteamos que es el caso A. Sobre el problema 1 del trabajo autónomo 4. Nosotros somos el grupo número 4, la fecha es el 12 de junio del 2017. Bueno, para este problema nos dice que los calamares tienen una cavidad de agua y que se mueven al expulsar esa agua. Dice que un calamar ve un peligroso depredador acercándose, por lo tanto empiezan a moverse. Nos va a decir que la masa del calamar más la bolsa de agua va a ser 6.5 kilogramos, mientras que la masa solo del calamar va a ser 4.75 y la masa del agua 1.75. Para el literal A, nos dicen que si el calamar al ver esto se mueve a una velocidad de 2.5 metros sobre segundo, ¿cuánta es la velocidad a la que deberá lanzar el agua para realizar este movimiento? Bueno, para eso nosotros tenemos que calcular dos momentos. Un momento antes en el cual el calamar está en reposo, por la velocidad es igual a cero y la cantidad de movimiento es cero. Y un momento después, en el cual va a haber el lanzamiento del agua y va a ocurrir esto, la cantidad de movimiento del agua va a ser negativa, ya que la dirección de movimiento para acá es positiva. Bueno, entonces usamos la ecuación de la variación de la cantidad de movimiento. Como este sistema es cerrado, no va a haber pérdida de la cantidad de movimiento, por lo tanto su variación va a ser igual a cero. Esta variable se nos hace cero y decimos que la cantidad de movimiento va a ser la masa por la velocidad del calamar menos la masa por la velocidad del agua. Como esto es negativo, se vuelve positivo acá. Entonces lo trabajamos y reemplazamos valores. Entonces 4.75 por 2.75, que es la velocidad que nos otorga el ejercicio, más 1.75 por menos b, porque la velocidad en ese sentido es negativa. Entonces, despejando la velocidad del agua,
nos va a dar que la velocidad a la que debe ser lanzada el agua va a ser de 6.78 metros por segundo. Esta es literal A. Bueno, para el literal D nos va a decir cuánta es la energía cinética generada por el calamar. Para esto mismo también consideramos un momento antes y un momento después, como fue expuesto acá. Y decimos que la variación de la cantidad de la energía cinética va a ser la energía cinética final menos la inicial. Bueno, como la inicial es 0, esta de aquí se elimina. Y nos queda que la variación de cantidad de movimiento va solo a depender de la energía final en el calamar, para saber. Entonces va a ser la suma de la energía cinética del calamar más la energía cinética del agua. Entonces simplemente reemplazamos valores y la sumamos y nos da un total de 55.07 joules como energía cinética total. Bueno, ahorita vamos a resolver el problema número 2 del trabajo autónomo número 4. Aquí en este problema nos dicen que hay un bloque que está encima de un plano inclinado de cierta masa y estos se van moviendo. A lo que se mueve el bloque de masa M mayúscula, también se mueve el bloque de masa M minúscula. Entonces nos piden hallar la velocidad relativa de la masa pequeña respecto a la masa grande, a la plataforma en la cual se mueve. Entonces, como por velocidad relativa, hacemos que esta velocidad relativa va a ser igual a la velocidad relativa de la masa pequeña respecto a la Tierra menos la velocidad relativa de la masa grande respecto a la Tierra. Entonces, queremos hallar esta de aquí para poder así despejarla de acá. Y tenemos que considerar que tiene un ángulo. Ahora, para hallar esa velocidad usamos el teorema de la conservación del movimiento. Y decimos que el movimiento lineal justo antes es igual al movimiento lineal justo después. Y como nos dice el problema que empieza desde el reposo, decimos que al inicio es 0 y después sí posee movimiento lineal. Aquí simplemente tenemos la masa por la velocidad su velocidad respecto a la Tierra más la masa grande por su velocidad respecto a la Tierra. Entonces, despejando simplemente la velocidad, nos queda que es menos 3 por 0.5 igual para 1. Como datos nos daban que las masas de cada uno y por eso podemos despejar. Y obtenemos este resultado. Luego simplemente despejamos aquí la velocidad considerando el coseno del ángulo porque tiene una inclinación y podemos despejar la magnitud de esta velocidad. Y ya con el valor que tenemos acá solo reemplazamos y despejamos y nos da un resultado de menos 4 metros sobre segundos. Yo voy a resolver el problema 3 del trabajo autónomo número 4. En el problema 3 dicen que va a haber un hombre en un velero que se va a mover con una velocidad de 3i planteando nuestro sistema de coordenadas acá para los de la derecha y la izquierda en ambos DSL. Bueno, antes va a tener una velocidad positiva en i y después dicen que este hombre va a saltar con una velocidad en j hacia un costado del barco. Y lo que nos piden en el primer literal, en A, será encontrar la velocidad del velero respecto al lago. Ahora, antes de empezar mi problema, yo planteo la ecuación de las velocidades relativas, que me dice que la velocidad del hombre respecto al lago va a ser la velocidad del hombre respecto a la barca, más la velocidad de la barca respecto al lago. Y sería que tengo que encontrar esta variable. Ahora, aún no sé si la necesitaré, pero la tenemos en cuenta. Hago un sistema de cantidad de movimiento antes y después del sistema. Y yo planteo que antes todo este cuerpo se va a mover con una masa de una sola, que va a ser la suma del hombre más la suma de la barca, que es 70 y 60 respectivamente, con la velocidad que ambos se mueven, que es 3, va a ser igual a la masa del hombre independiente con la velocidad de este hombre independiente más la velocidad de la barca con la masa de la barca. Al despejar yo encuentro este problema que la velocidad del hombre sobre el lago me están viendo después. Pero yo puedo aquí reemplazar que la velocidad del hombre va a ser la velocidad del hombre respecto a la barca con la velocidad de la barca respecto al lago. En pocas palabras, yo resuelvo, encuentro que solo tengo una incógnita
y encuentro que la velocidad de la barca respecto al lago va a ser 3.25 I menos 0.58 J, o lo que es lo mismo decir 3.33 metros sobre segundo. En la B es casi lo mismo porque nos piden la velocidad del hombre respecto al lago, solo que en vez de cambiar esta variable la voy a dejar ahí y la voy a plantear y encuentro que mi velocidad va a ser 2.79 I más 0.49 J en una magnitud de 2.83 metros sobre segundos. Y el último literal me piden si hay un cambio de energía que lo encuentre y cuál es la energía final después de todo este movimiento. Como el cuerpo se mueve como uno solo, yo tengo que la cantidad de energía antes va a ser la suma de las masas con la velocidad que se movía, un medio, y me da 540. En cambio después yo tengo que son la suma de las energías cinéticas independientes de cada uno y las encuentro que es 607.01. Ahora, esta es la energía cinética final. Me piden el cambio de energía cinética, que sería el cambio de energía cinética es igual a la energía cinética final menos la energía cinética antes. Y encuentro que el cambio es 67.01 joules. Bien, buenos días, profesor. Me tocaba resolver el problema número 4, el cual se trata de un proyectil que se dispara con una velocidad en el cual se encuentra una masa m que al momento que llega a un punto se desfragmenta y me piden que encuentre la posición de cada uno de esos fragmentos. Entonces, en el literal A me está pidiendo la posición de M2 justo cuando M1 está en el suelo, en un tiempo de 2,5 segundos. Para poder sacar esa posición me toca encontrar lo que es el centro de masa en X y el centro de masa en Y, para lo cual yo digo que el centro de masa en X es igual a la velocidad por el coseno del ángulo por ese tiempo, y el centro de masa es igual a la velocidad por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, porque el recorrido en Y varía dependiendo de la altura que va tomando. En el ejercicio nos dan dos datos, nos dan la velocidad y el ángulo, y adicionalmente el tiempo, para luego así poder proceder a sacar la posición. Bien, una vez sacada lo que es el centro de masa en Y y el centro de masa en X, tenemos la posición del centro de masa, pero adicionalmente de eso podemos sacar las posiciones con respecto a X y a Y, 1 y 2, o sea, para M1 y para M2 en cada instante de tiempo. Para M1, en el instante cuando nos dicen que el tiempo es la mitad, 0,1 segundo, tenemos que la posición va a ser igual a 39,75 y 0 metros en ese punto. Para M2 vamos a tener 90,2 y 13,8 respectivamente metros. Haciendo los cálculos diciendo que X centro de masa para M1 para la masa total de X1 más M por la masa total de X2. Como este de aquí ya lo habíamos encontrado anteriormente, en el punto 1 sabemos que Y es 0 y encontramos solamente el valor de X1. ¿X1 qué es? El desplazamiento de X igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Entonces, como ya había dicho, para sacar X1 nosotros vamos a tener que el desplazamiento en X va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Pero vamos a utilizar un tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de vuelo. Para lo cual, para sacar ese tiempo de vuelo, nosotros vamos a utilizar la ecuación de cinemática en caída libre o lanzamiento de proyectiles, y luego ahí a proceder a encontrar ese tiempo. Ese tiempo nos da aproximadamente 3,06 segundos, pero este desplazamiento es para toda la trayectoria. Como justamente M1 se encuentra a la mitad, simplemente lo dividimos para 2 y obtenemos la posición para X1 de la masa 1 respectivamente. Para M2 ya sabemos que es todo, entonces simplemente sacamos con esta ecuación X2 y Y2 como ya habíamos dicho anteriormente. Entonces la posición sería respectivamente 65 en I y 6,9 en J. En el literal B nos pide la comparación de las energías en el antes y en el después. En el antes sabemos que tenemos una velocidad en Y y una velocidad en X, pero nosotros necesitamos una sola velocidad para poder sacar la energía antes. Entonces decimos que la energía
antes igual a un medio de la masa por esa velocidad que ya calculamos, previamente está aquí. Entonces nos queda que la energía antes va a ser igual a 348 m joules. Y para la K después tenemos que la K después va a tener dos instantes, K1 y K2. K1 respectivamente de M1 y K2 de M2 después de la explosión. Entonces para poder sacar aquí K1 y K2 necesitamos las velocidades, donde se encuentra la dificultad del problema un poco. Para sacar la velocidad 1, nosotros vamos a sacar la velocidad 1 en X y en Y. Pero sabemos que la velocidad es igual a ¿qué? Al desplazamiento entre el tiempo. Entonces vamos a utilizar la posición 1 y la posición 1 de X y la posición 1 de Y, para la cual tenemos en X y en Y. Entonces sacamos la velocidad en 1, teniendo como velocidad 1 79,5. Para la velocidad 2, respectivamente de K2, vamos a utilizar el punto 2, que ya lo tenemos aquí. Y el tiempo que nos dice que es medio segundo después. Entonces así encontramos las velocidades. Una vez encontrado B en X2 y B en Y en 2, sacamos como en el anterior la velocidad, obteniendo una velocidad de 182. Y previamente calculando, diciendo que K después va a ser igual a un medio de la masa de B1 al cuadrado más un medio de la masa de B2 al cuadrado, obteniendo este resultado. Previamente nos están pidiendo la comparación. Entonces hacemos una comparación del K antes y del K después, obteniendo que el K antes es igual a 0,0176 K después.